En principio es el periodo que vamos a tratar hoy, hasta la semana 10, abarca desde la concepción hasta los primeros 56 días de vida. Se trata del periodo embrionario. El diagnóstico ecográfico del periodo tan inicial vamos a realizarlo a través de la visualización del saco gestacional, que ya lo vamos a poder ver desde la semana 4+3 a la semana 4+6. Como todos conocéis, la mayoría de veces lo hacemos por ecografía transvaginal, aunque también se puede hacer vía abdominal, y la hacemos transvaginal porque la visualización va a ser mucho mejor. Es muy importante realizarla ya en esta etapa porque el diagnóstico precoz nos va a permitir datar la gestación con una mayor precisión, nos va a permitir determinar la localización de dicha gestación. Como veremos, uno de los diagnósticos diferenciales va a ser la gestación ectópica, diagnosticar la existencia de una gestación múltiple y si esta es así, pues de qué tipo de gestación múltiple estamos hablando, y si además existe patología concomitante, puesto que estamos en un saco dentro del útero, pues si existe patología uterina o bien en la zona de los anexos. Y todas estas imágenes ecográficas están muy bien definidas a nivel del tiempo, y el estudio seriado de estas gestaciones precoces nos va a permitir ver si es una gestación viable o no lo es. Por orden cronológico, en la ecografía vamos a ver en un primer lugar la vesícula gestacional o saco gestacional, en un segundo lugar aparecerá la vesícula vitelina y en tercer lugar el embrión. La vesícula o saco gestacional es una colección econegativa rodeada por un anillo hiperecogénico, muchas veces descrito como doble, que generalmente se sitúa en la zona central o media del útero, un poco excéntrico respecto al endometrio. Este signo del doble anillo o del signo intradecidual son dos imágenes el primero, el del doble anillo, es una imagen doble de hiperrefringencia que vemos, la parte más interna corresponde a la decidua capsular y la parte más externa corresponde a la decidua parietal. Y el signo intradecidual, que a mí me ha costado mucho encontrarlo, pero bueno, se trata de ver esta interfase que hace el endometrio con el saco gestacional. Ambos signos realmente no están siempre presentes, y el hecho de que no estén presentes no significa que esa gestación no vaya a ser viable, es decir, que no siempre vamos a conseguir ver estos dos signos. Lo que sí que está claro es que la colección líquida esta va a tener una hiperecogenicidad fácilmente distinguible. La biometría de esta vesícula vamos a hacerla o en los dos diámetros del saco o bien en el diámetro medio, y vamos a hacerlo siempre de borde interno a borde interno. Habitualmente crece a 1 milímetro por día, nunca debe ser inferior a 0,6, eso va a ser un poco sospechoso de gestación no evolutiva, y existe una correlación directa con los niveles de beta-HCG, de manera que niveles a partir de 1000-2000 miliunidades internacionales por mililitro debemos visualizar ya saco gestacional, aunque todos sabéis que a veces, sobre todo en gestaciones gemelares o demás, pues no va a ser el caso. Y cuando estemos ante un saco pequeño, pues posiblemente asocie mayores tasas de aborto, cromosomopatía, sobre todo triploidías y trisomía 16. Aquí vemos un saco, ya veis, bueno, va a depender mucho de la capacidad del ecógrafo, del zoom que le demos a esa imagen, pero bueno, esa zona hiperrefringente característica que nos va a dar, aquí se ve más claramente, pues en esta que es tan pequeñita, pues es un saco muy pequeño, pero ya se intuye ahí la hiperrefringencia. En este caso, pues sí que define esta imagen, pues las flechas más amarillas, más finas, pues sería el halo interno, el anillo interno, y esta más externo, pues el doble anillo. Pues si queréis verlo, pues ahí se ve el doble anillo, que es. Ya existen tablas muy iniciales, esta tabla está sacada del NIBERG, de ecografía de malformaciones. Ya veis que para una edad menstrual en días de 35, que más o menos en semanas son 5, pues un tamaño medio del saco de 5.5 se corresponde con unas betas aproximadamente de 4000. Esta tabla también os la he puesto, pues lo mismo, son mediciones medias de los sacos y las edades gestacionales, hay múltiples tablas al respecto. En este caso esta imagen es un poco... Esta imagen corresponde, esta es una gestación no evolutiva, esta corresponde, que es la que más me interesaba, a un cuadro clínico en el que realmente esta imagen sonuliscente no presentaba refuerzo hiperecogénico en todas sus zonas, solo aquí, y no presentaba vesícula viteliana en el embrión y correspondía en el contexto clínico de un embarazo ectópico, y es más bien una imagen de pseudosaco, que ya explicaré en próximas charlas.
La segunda estructura que va a aparecer es la vesícula vitelina, es un anillo hiperecogénico que aparece de forma excéntrica dentro del saco gestacional y es extraamniótica. Después veréis muy bien cuando aparece el amnios como está claramente extraamniótica. Su crecimiento va a ser de 1 milímetro esta vez por semana, de manera que sobre las 5 semanas mide 2 milímetros y sobre las 10 semanas mide unos 6 milímetros. La vesícula vitelina confirma la gestación intrauterina con un valor predictivo positivo del 100%, es decir, cuando hay una vesícula vitelina la gestación es intrauterina. A partir de semana 12 ya no la vamos a visualizar y en general hablamos de que alteraciones en esta vesícula vitelina, ya sea por el tamaño, siendo muy pequeñas o por encima de 7 milímetros, de morfologías irregulares que tengan de aspecto colapsado o hiperecogénicas, en general da un mal pronóstico a la gestación de que vaya a evolucionar a no viable. Imágenes de sacos gestacionales con vesículas vitelinas características, en algunas ya visualizamos el embrión. Estas son imágenes normales y aquí vemos imágenes de vesículas vitelinas anormales, grandes, de más de 7 milímetros, serían estos dos casos. En este caso visualizamos claramente, esta flecha amarilla es la vesícula vitelina, esto es el saco amniótico y esto es el embrión, y en este caso es al contrario, una vesícula vitelina pequeña, muy refringente al lado del embrión, todas ellas eran gestaciones no evolutivas. Ya en 1914 se desarrollaron los estadios de Carnegie en la Universidad de Carnegie en Washington y se dividió los estadios embrionarios en 23 etapas que se describieron a partir de restos ovulares, tanto estudios internos y externos. Y actualmente por ecografía podemos decir que podemos hacer un seguimiento casi de estas etapas, de ahí que se hable de sonoembriología. El embrión aparece ya a los 9 días después de la concepción, aunque nosotros no lo vamos a poder ver por ecografía hasta los 40 días postmenstruales, cuando mide aproximadamente unos 2 milímetros. Esto correspondería a ese estadio 9 de Carnegie que hemos visto, en el que se ve en cuanto apenas un minúsculo embrión. Cuando ya podemos visualizarlo por ecografía, es decir, casi siempre por encima de 2 milímetros, a la vez vemos ya la frecuencia cardíaca fetal. Crece a un ritmo de 1 milímetro por día hasta que alcanza los 30 milímetros y el gol estándar de la medición del embrión va a ser la longitud cefalonalga. ¿Vale? Está basada en curvas de crecimiento que realizaron ya Robinson y Hadlock. Y lo que hemos dicho, la frecuencia cardíaca se inicia ya a partir de las 35 días postmenstruales o de las 5 semanas. Vale, aquí existe, este trabajo es el Intergrow 21, dirigido por Papageorgiou, en el que se realizaron una estandarización internacional de las gestaciones iniciales a partir de la medición de la longitud cefalonarga en primer trimestre por ecografía. En este trabajo pues, se tomaron biometrías de más de 13.000 pacientes, aunque al final se quedaron con 4.265 creo que es, porque se intentaron datar gestaciones que se había conseguido datar correctamente por longitud cefalonalga, gestaciones que fueran entre 9 y 13+6 de edad gestacional, que coincidiera además con ciclos menstruales regulares. Se fueron desechando por el camino todas las pacientes que además tuvieran factores de riesgo, por ejemplo el tabaquismo, que pudiese influir en el crecimiento, y se realizaron pues estas tablas con los percentiles a cada cefalonalga hasta una cefalonalga de 95 milímetros y se estandarizó en estas tablas. Actualmente, gracias al desarrollo de la informática y de los programas informáticos, pues ya todos sabéis que existen unas calculadoras obstétricas que nos permiten trabajar y ante un hallazgo, esta es la del Clinic, y en concreto pues a partir de, nos miden muchas cosas, pero hoy nos vamos a dedicar a lo de la longitud cefalonalga para datar la gestación. Abriríamos en este caso el que nos va a ayudar con la longitud cefalonalga, siempre por debajo de 85 milímetros de longitud cefalonalga, porque por encima va a ser más fácil utilizar o más preciso utilizar otros parámetros como pueda ser el diámetro biparietal o el contorno cefálico o el diámetro transverso cerebeloso, pero en una gestación de menos de 13+6 vamos a utilizar la longitud cefalonalga. Pues no, esto es la apertura de la... Aquí me he inventado pues, un feto que hemos medido esta mañana que medía 38 milímetros, pues la calculadora ya te dice que corresponde a 10+4 con una fecha probable de parto nueva
del 15 de mayo del 2020 y una regla corregida al 9 de agosto. Luego os he puesto, hay muchas más, os he puesto esta del fetal test, en la que nos vamos a ir al programa de datación de la gestación, y os lo pongo sobre todo porque este utiliza mucho para gestaciones menores de 45 milímetros, se basa, todos sus datos están sacados a partir, o todo su cálculo se hace a partir del trabajo este del Interrogum 21 que os había comentado. En este caso pues también se abren unos ítems en el que vas a colocar lo mismo. Cuando se hizo la ecografía, me he inventado que la regla fue en junio para hacerlo así más teatrero, y la ecografía, pues el embrión medía 38, por amenorrea serían 18 más 4, pero por ecografía el embrión mide 38 y esto te dice que eso es una mediana de 10 más 4. Esta calculadora te hace un intervalo de confianza de máximo, menor y mayor, y te dice que y el intervalo de confianza es de 6 días, de manera que si por edad gestacional, por última regla, estás por fuera del intervalo de confianza, pues no tienes que fiarte de la última regla, sino que fiarte de la ecografía. La medición de la longitud cefalonalga en general, los trabajos o los que hay al respecto te dicen que tiene una precisión de unos 5 a 7 días cuando la hacemos hasta la semana 13 más 6, incluso si la hacemos entre las 7 y la 10 puede ser una precisión de hasta 3 días de certeza de estar datando correctamente la gestación. Hemos hablado de que la ecografía debe ser transvaginal, sobre todo en este momento precoz. ¿Por qué? Porque podéis ver aquí que por hacer la ecografía transvaginal todas estas estructuras, saco gestacional, embrión, vesícula vitelina, vamos a verla con bastante más precocidad que si la hacemos vía transabdominal. Verlo lo vamos a ver igual, pero mucho más precoz por la eco transvaginal. Pues bueno, todo esto que hemos visto del saco, la vesícula vitelina y el embrión está muy bien explicado en cada semana, qué es lo que vamos a ver. Entre semana 5 y 6, pues ya sabéis que todos vemos la vesícula gestacional, que ya hemos dicho que hasta la 4 más 6 se puede empezar a ver, y ya aparece la vesícula vitelina. La vesícula vitelina podemos verla ya cuando el saquito mide 6 milímetros, pero es constante cuando alcanza los 10 milímetros. Y al final de esta semana ya empieza a verse el embrión, aunque puede ser, lo normal es que sea, por ejemplo, aquí podemos medir uno de 2 milímetros, pues puede ser que no veamos aún la frecuencia cardíaca, pero el embrioncito ya mide unos 2 milímetros. En la semana 6-7 el embrión va a medir entre 3 y 9 milímetros y claramente lo vemos diferenciado respecto al amnios. Y se evidencia claramente la frecuencia cardíaca fetal. Aquí vemos el embrión, la vesícula vitelina y la volumetría que nos da el 3D, pues este sería el embrión y esto la vesícula vitelina, y como ambos están unidos. Lo que os decía antes de que la vesícula vitelina se localiza extraamniótica. En este embrión veis claramente botón embrionario, el amnios, y esta sería la vesícula vitelina, y que por 3D pues lo vemos también claramente, vesícula vitelina, botón embrionario y el saco amniótico. En la semana 7 y 8 el embrión ya mide entre 8 y 15 milímetros. En esta etapa ya vamos a diferenciar claramente el polo cefálico del tronco fetal, que se diferencian muy bien entre sí. Y dentro del polo cefálico ahora veremos que claramente vemos el romboencéfalo, que es una imagen sonulescente central dentro de la cabecita. Se visualiza el cordón umbilical y el amnios claramente, y ya vemos el inicio de esa herniación fisiológica que estas semanas puede dar el intestino. Aquí tenemos un embrioncito, en el polo cefálico ya diferenciamos esta zona sonulescente que va a ser el romboencéfalo. Aquí vemos claramente el amnios, el polo cefálico con el romboencéfalo. Aquí tendríamos el cordón umbilical y la zona de la vesícula vitelina, y en 3D, que eso lo diremos después también, pero ya lo vamos diciendo, que en 3D vamos a ver muy bien esa incurvación típica del embrión, que por cierto es el único inconveniente que tiene la medición de la longitud cefalonalga, que en estas semanas de gestación pues el embrión tiene una tendencia a estar incurvado o replegado, y entonces hay que medir esa longitud cefalonalga cuando el embrión está en indiferente, que son cuando más preciso va a ser su medición. Entre semana 8 y 9 el embrión ya mide entre 16 y 23 milímetros y ya empezamos a ver el esbozo de los miembros. A lo largo de toda la semana 8, 8 más 1 más 2 hasta las 9 semanas, estos miembros van a crecer mucho, de manera que ya pueden apreciarse al final de la semana 8 como
las manos y los pies empiezan a diferenciarse los rayos digitales, empiezan por las manitas y posteriormente por los pies. Y dentro del polo cefálico ya vamos a diferenciar 3 imágenes econegativas que corresponden con el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, y también la columna vertebral, y identificándose claramente la inserción del cordón. Aquí vemos un embrioncito en el que claramente en el polo cefálico identificamos la más anterior es el diencéfalo, la media el mesencéfalo y la más posterior va a ser el romboncéfalo, que será el futuro cuarto ventrículo. Y en este embrioncito lo mismo, claramente vemos 3 imágenes econegativas sonolescentes conectadas entre sí, y luego estas 2 líneas más refringentes en la línea media que determinan la columna vertebral. Vemos ya el polo cefálico, el esbozo de las extremidades, el romboncéfalo, aquí no se ven tan claramente las 3, pero ya se visualizan, el esbozo de las extremidades, en este caso la incurvación típica, las extremidades, la hernia, el inicio de la herniación y el cordón umbilical. Entre semana 9 y 10 el embrión llega a alcanzar ya los 30 milímetros, en las manos y en los pies se identifican claramente los dedos. Se diferencian los 3 segmentos de las extremidades y se inicia la osificación de los miembros inferiores. Y dentro del polo cefálico incluso podemos visualizar claramente los plexos coroideos. Al final de esta semana el corazón va a completar su proceso de tabicación y llega a alcanzar los 3,6 milímetros, duplicando su tamaño desde las 6 semanas. Y seguimos ya claramente viendo esta herniación fisiológica umbilical. Aquí vemos un embrioncito, en las flechas amarillas están señalando las finas, las extremidades superiores e inferiores, y en estas más gruesas lo que vemos es que en estas etapas de gestación las extremidades ya se aproximan entre sí, incluso pueden superponerse, entonces estas están señalándote que los pies están juntitos. En esta gestación que correspondía a 10 semanas, en el polo cefálico veis cómo los plexos coroideos ya se puede visualizar que ocupan claramente toda la cavidad cefálica. Esta gestación, que es una gestación de 9+6, vemos muy claramente aquí una zona más refringente que corresponde a las asas intestinales que se encuentran en el inicio o en la base del cordón umbilical, que es la herniación fisiológica típica de esta edad gestacional. Y en esta de 3 de reconstrucción, pues ver muy bien cómo se ve parte del codo, el bracito y las manitas y las manos muy próximas entre sí, es decir, se acercan y a veces se superponen. Aquí lo mismo, vemos el cordón umbilical, las extremidades, la mano, el brazo, parece de ser el antebrazo, los pies, las piernas. ¿Qué aporte nos da todo esto? ¿Qué tenemos que decir de la ecografía 3D? Hoy por hoy la ecografía 3D no está, su examen no está recomendado de forma rutinaria en esta etapa tan precoz de la gestación, aunque es verdad que a nivel de biometrías nos va a dar muy buenas imágenes y nos puede facilitar el realizar biometrías y volúmenes mejor que la 2D. Y como las imágenes que hemos visto, por algunas que hemos puesto ya anteriormente y las de ahora, podemos ver el embrión, cómo va evolucionando, y por tanto sería una buena herramienta para estudiar mejor el ritmo del crecimiento embrionario, y eso es bueno pues para investigar cómo va este crecimiento tanto en gestaciones espontáneas como por técnicas de reproducción asistida y qué repercusiones va a tener a la posterioridad. Aquí vemos un embrión con su vesícula vitelina, cómo están unidos. Esta sería una imagen 2D y una imagen 3D de vesícula vitelina de embrión y saco. Aquí vemos el amnios, en esta imagen no se ve tan bien, pero bueno, el embrión, que aquí está más longitudinal, porque aún no ha iniciado el proceso de incurvación, con la vesícula vitelina. Son pues eso, imágenes muy bonitas en las que vemos claramente la incurvación, el esbozo de las extremidades, el polo cefálico. Esta es una gestación más precoz del embrión con la vesícula vitelina. En este embrión que mide 12 milímetros ya vemos que esa incurvación típica. En este caso es una gestación de 35 milímetros, pues el esbozo de las extremidades, sobre todo con todas sus facciones, que en esta de 31 milímetros es que se ve muy claramente la mano, el brazo, el antebrazo, el pie, la pierna, esa herniación fisiológica que hemos comentado de las asas en el inicio del cordón umbilical. Pues bueno, visto esto, ¿cuál es el diagnóstico diferencial que nos va a plantear una gestación precoz? Pues si esta gestación es evolutiva, si no lo es, el diagnóstico diferencial será la gestación intrauterina no evolutiva, que ya nos explicará el doctor Rubio la semana que viene, la gestación ectópica, que también es otro tema a exponer aquí, la gestación molar.
Nombrar que la gestación de localización desconocida per se no es una entidad, realmente es una entidad transitoria ante unas betas HCG positivas en las que no veamos ni saco intrauterino ni saco extrauterino, pues tenemos que pensar que está de localización desconocida y lo que vamos a hacer casi siempre es seguir a esta paciente 48-72 horas, tanto a nivel ecográfico como con beta HCG en sangre, y la evolución de esta entidad nos va a decir si se queda en una gestación ectópica o si es una gestación evolutiva normal o evolutiva pero detenida. Por último, no olvidarnos que el saco está dentro del útero y por tanto puede existir patología útero y anexial, que nos vayan a alterar este crecimiento de o esta evolución en esta gestación. Por tanto, hay que valorar cuando una gestante queda con DIU, pues dónde está este DIU respecto al saco, por quitar o no quitar el DIU. Si existen unas anomalías mullerianas ya diagnosticadas, pues no es el mejor momento para verlos, pero en etapas muy precoces pues puede ayudar a que veamos esta morfología. Si existe patología uterina adquirida, como puedan ser miomas o sinequias, pues ver qué tamaño tiene el mioma, dónde se encuentra, si es submucoso, si es intramural, si es subseroso. En cuanto a la patología anexial que podemos ver en estas etapas, la mayoría de las veces son luteomas o quistes funcionales que van a desaparecer con la gestación, pero hay que visualizarlos bien, hay que describirlos y hay que ver si son subsidiarios o no de tratamiento, si no son de estos que desaparecen, y ver cuál es su seguimiento. Y a nivel de cervix, lo ideal sería hacerlo más adelante por la implicación que tiene, sobre todo en patologías previas del cervix, como conizaciones, pero ya podríamos hacerlo si quisiéramos en esta edad gestacional. Aquí vemos un DIU inserto con una gestación que corresponde a unas 4 más 6 semanas. Aquí vemos un mioma entre intramural y submucoso en una gestación de unas 10 semanas. Esto es una imagen de 2D de un útero en el que vemos un saco en un lateral, una reacción decidual en el otro con un tabique en el centro, corresponde a un útero subsepto, y esto sería la reconstrucción en el que vemos claramente el útero subsepto en 3D y la localización del saco con su vesícula vitelina. En resumen, ¿qué nos tenemos que quedar hoy de todo el rollo que os he soltado? Pues que a partir de las 4 más 3 o 4 más 6 semanas, por vía transvaginal ya vamos a poder visualizar el saco gestacional, que es la primera estructura que aparece. En segundo lugar aparece la vesícula vitelina y por último el embrión, y existe una cronología sonográfica claramente definida desde la semana 5 a la 10, y en las otras también, pero es la que estamos hoy, que nos van a describir cada uno de estos parámetros previos, y eso nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial con gestación evolutiva, ectópica o molar. Que la longitud cefalonalga o CRL anglosajón es el parámetro embrionario más preciso que existe para estimar la edad gestacional, con un margen de error de 5 a 7 días, y que si se hace entre las 7 y las 10 incluso de 3 días, y que no tenemos que olvidarnos del útero y los anexos y explorarlos siempre que tengamos una gestación precoz. ¿Qué se hace en este centro? En este centro las pacientes que son remitidas de área pues se citan sobre la semana 10. Como las citamos sobre semana 10, pues muchas de ellas cuando las estamos viendo en las consultas ya tenemos un diagnóstico de si es una gestación evolutiva o no lo es, porque muchas de ellas han consultado a urgencias o no acuden a la consulta porque se ha producido un aborto diferido, y entonces a estas semanas ya tenemos bastante claro si es una gestación evolutiva o no lo es. Es decir, que el diagnóstico diferencial muchas veces ya lo tenemos hecho hasta la gestacional cuando acuden al centro. En general, por tema de logística, en este centro, como las vemos de 10 en adelante, pues por tema logístico hacemos la ecografía transabdominal. Pero muchas veces, esta ecografía la hacemos para datar la gestación, poder conseguir una cefalonalga adecuada y planificar las siguientes visitas, que la siguiente más importante, que es otro tema, sería la ecografía de primer trimestre prenatal, que es la ecografía de semana 12. Entonces, mi invitación es a todos, sobre todo los que en puertas de urgencias veis gestaciones de 10 o menos semanas, que os atreváis a datar correctamente la gestación, a utilizar la calculadora y escribirlo en el informe. Pues longitud cefalonalga de 12, acorde a tanto, fecha probable de parto tanto, sobre todo si hay una discordancia de 5 a 7 días, para que la persona que vaya detrás corrija y no haya luego errores que son tontería porque es una paciente que está seguida desde el principio. Pues muchas gracias y ya he finalizado.